que estemos aquí y confiando que va a ser un tiempo hermoso, porque el tema que vamos a tratar sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. ¿Me acompañan con una oración antes de comenzar? Amado Padre, bendito Dios, le damos tantas gracias por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad que tenemos de conocer más de nuestra identidad, de comprender más de quiénes somos, Señor, y saber tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú seas tu Espíritu Santo en este tiempo, abriendo nuestro entendimiento, llevándonos a tener esta inteligencia espiritual que nos permita, Señor, entender tus principios y tus verdades. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Julie, tendríamos que grábame a mí y listo, lo del otro. ¿Está grabando ya? Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar hoy con un tema que es muy importante y es hablar acerca de sanar las heridas de nuestra infancia, ¿no? Nosotros tenemos que entender que venimos armados, venimos construidos, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Desde allí es que nosotros nos vamos formando. Somos un conjunto de cosas. Y sobre todo hay algo fundamental que ustedes tienen que atender, y es que el aprendizaje del hombre es emocional, ¿sí? Aprendemos emocionalmente. Se graban neurofisiológicamente en nuestro cerebro determinadas experiencias que después van a ser condicionadoras de todas las cosas que van a pasar en nuestra vida. Por eso es tan importante que entendamos que esas experiencias que hemos tenido, muchas de ellas hasta inconscientes, o sea, para nosotros hoy, que ni las recordamos, se han grabado en esa parte de nuestro cerebro emocional y las asociamos a emociones. De repente, ¿por qué respondo de esta manera? ¿Por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué no puedo soportar esto otro? ¿Por qué no tolero escuchar cuando gritan? ¿Por qué no me aguanto que me digan esto? O sea, son todas esas cosas que nos configuran, ¿no? Y que no somos todos iguales. ¿Y por qué no somos todos iguales? Porque no hemos vivido toda la misma experiencia. Entonces, tenemos que entender que acá hay un factor, primero, epigenético. ¿Qué es el factor epigenético? El factor epigenético es esa transmisión que tenemos a través de los genes de nuestros padres. Recuerden esto, que lo vimos en la primera charla. Transferimos miedos, transferimos experiencias de vida. El 98% de nuestro ADN es un ADN que no está relacionado con la producción de proteínas, que es lo que está asociado a todo el aspecto biológico. O sea que podemos decir que el 98% de nuestro ADN no es biológico. Y si no es biológico, ¿qué es lo que es? Bueno, yo creo que es espiritual, pero bueno, es una teoría personal. Creo que ese 98% es allí donde tenemos almacenada muchísima más información de la que nosotros podemos llegar a entender. Y es esto lo que de repente define cosas como explicábamos no sé si lo explicamos, bueno, ya se me confunde entre los viernes y los domingos, ya se me hace un lío. Pero hablamos acerca de Agar y de Sara, ¿no? Como una transferencia de una herida emocional de una madre a una hija, a un hijo, ¿no? Y esto potenciado por un contexto sociocultural se convirtió en una herida generacional, ¿no? En algo que lleva hoy a árabes y judíos a estar peleados y ya no saben por qué, pero se van a pelear siempre, ¿no? Porque lo llevan en los genes. ¿Ah? Bueno, esto pasa con muchos miedos, esto pasa con muchas fobias, esto pasa con muchas situaciones de nuestra vida. Ahora, lo genético no es un condicionador. No significa que porque haya algo epigenéticamente en nuestras vidas, eso va a ser seguro que va a ocurrir así. Es como es algo inevitable. No, no es así. Es algo que nos predispone a. Pero nosotros podemos revertir, podemos cambiar esa realidad. Ahora, en este mundo espiritual tan complejo donde nos movemos y donde hay alguien, ¿no? que está buscando siempre destruirnos, no el enemigo de nuestras almas, que está siempre buscando hacer el mal, yo creo que él aprovecha esas tendencias que tenemos para reforzar, ¿no? Y hacernos caer en los mismos fracasos que nuestros padres. ¿Para qué? Para potenciar esas heridas y potenciar esas situaciones y que se acrecenten en nuestra historia. Entonces es tan importante que podamos sanar las heridas de nuestra infancia. Nuestro pasado condiciona nuestro presente. El pasado es activo en nuestro presente y en nuestro futuro. Es importante que entendamos este punto porque, a ver, cuando hablamos de nuestro pasado, siempre digo, ¿qué podemos hacer con el pasado? Nada, porque ya pasó. O sea, lo único que podemos hacer con el pasado es aprender.
El pasado no tenemos hasta que no tengamos una máquina del tiempo que nos permita volver al pasado y solucionar los errores que cometimos. Lo que pasó, pasó. Ahora, sí es importante aprender de ese pasado. Y aprendemos siempre del pasado, ¿eh? Para bien o para mal. Aprendemos positivamente o aprendemos negativamente. Pero yo quiero que sepas que todas las experiencias, vivencias que vos has tenido desde el vientre de tu madre están condicionando tu presente hoy, ¿sí? Decimos que las experiencias vividas quedan grabadas en nuestro sistema neurofisiológico, ¿no? Toda experiencia que hemos vivido, lo que explicaba recién, se graba neurofisiológicamente en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Esto es importante que lo entendamos. Nuestro cerebro responde de manera química a lo que hacemos, ¿sí? Nuestras emociones no son emociones para nuestro cerebro. Para nuestro cerebro son procesos químicos. Él manda endorfinas, manda cortisol, manda serotonina, ¿no? Él se encarga de interpretar químicamente lo que nuestra mente está percibiendo como un evento, como un estímulo, ¿sí? Entonces, todas esas respuestas son a nivel químico, a nivel orgánico, ¿no? Y producen algo a nivel neurofisiológico en nosotros. Respondemos a los estímulos y valoramos las situaciones en base a las experiencias vividas. Esto es también lo que les decía recién, ¿no? Lo que hemos aprendido es lo que termina condicionando nuestro futuro. Pero hay algo más importante en todo esto, y es donde quiero que hagamos foco. ¿Qué dice? Los traumas se disfrazan y cuando no son tratados, se proyectan. Esto es muy importante que vos lo entiendas. ¿Por qué? Porque un trauma, por ejemplo, una situación no resuelta con tu padre, una no resuelta con tu madre, una experiencia de abuso, una identificación inmadura que hemos tenido con el sufrimiento de alguien, muchas de estas situaciones se van a esconder y se van a disfrazar de nosotros y nosotros vamos a proyectar a todo aquello que se le parezca. A todo aquello que se le parezca. Todo aquello que se le parezca va a ser para nosotros un motivo de disparador de una emoción de rechazo o de activar esa herida porque se le parece a ese estímulo original. Ya nuestro cerebro escondió el estímulo original, se escondió en la historia, se perdió en el tiempo, pero de repente lo que se le parezca, lo que nuestro cerebro asocie similar, va a llevarnos a una respuesta emocional, ¿sí? Entonces es allí donde tenemos que entender que la inteligencia emocional, como se plantea como una respuesta a los problemas del hombre, es totalmente inefectiva. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional no es una inteligencia perfecta. Es una inteligencia totalmente condicionada por mis experiencias de vida. Y yo voy a responder y voy a actuar desde esos traumas y que van a afectar mi realidad. Bueno, vamos a tocar 3 heridas. La verdad que este es un tema que créanme que tendríamos que estar un mes completo con esto, ¿no? Pero vamos a tratar de resumir lo más que podamos en 3 heridas. Y yo quería decirles esto, ya que les hago este comentario. Nosotros vamos a dejar abierto, sin cerrar, el grupo que hemos armado de sanidad emocional. ¿Por qué? Porque esto es tan profundo, acá hay tanto, y quiero que me digan cuántas personas están viniendo de otras congregaciones, de otras iglesias. A ver, levanten la mano. No los veo muy bien por acá, muy bien, candelas luces, pero bueno. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Nosotros estamos entendiendo que nosotros como iglesia en este tiempo necesitamos elaborar respuestas para las preguntas que este mundo tiene, ¿sí? El problema está en que muchas veces la iglesia se quedó con respuestas que el mundo hoy no se está haciendo, a preguntas que el mundo hoy no se hace. Y eso es lo que no nos permite llegar efectivamente para mostrar que el Evangelio no es solamente Semana Santa o el pesebre. El Evangelio son principios de vida que nos llevan a transformar nuestra realidad y que son respuestas reales a los problemas actuales. Entonces, nosotros estamos con esta visión de poder formar y poder preparar realmente a nuestras vidas en primer lugar y después a todos aquellos líderes de otras iglesias que lo quieran hacer, en estas herramientas para poder ser efectivos en esto, en el trabajo emocional. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar abierto este grupo porque vamos a seguir dando diferentes charlas a lo largo del año y cada charla van a girar en torno al tema de padres, crianza de adolescentes, jóvenes, matrimonios, y todos van a girar en torno a estos temas, ¿no?, de la sanidad emocional. Así que les digo porque vamos a ver muchas de estas cosas a lo largo del año, no vamos a alcanzar a verlas todas hoy. Bueno, la herida del rechazo. Nosotros tenemos, el ser humano nace con una necesidad, la necesidad de ser amado, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las necesidades? ¿Sí? Necesitamos ser amados. ¿Qué pasa?
Y este es el punto donde nosotros hoy tenemos que valorar. Nosotros hablamos que la sanidad emocional es ¿qué? Es una reinterpretación de mi pasado a la luz de la madurez de mi presente. ¿Qué es una sanidad emocional? Reinterpreto mi pasado a la luz del conocimiento y la madurez de mi presente. Un bebé cuando nace tiene una necesidad. Él no va a entender neurociencia, epigenética, no va a comprender todo lo que vamos a hablar ahora. La necesidad de él es ser amado, ¿no? El cerebro humano se configura a través de las relaciones interpersonales, de los estímulos, todo lo que recibimos. Es impresionante porque somos una bolita de plastilina, literalmente. Cuando nacemos, el ser humano es totalmente moldeable. Los estímulos, las relaciones que tiene, todas estas interacciones son las que le van dando forma a la identidad de la persona. Entonces, esa necesidad de interacción que tenemos también nos vuelve vulnerables, porque ¿qué pasa cuando el entorno en el que interactuamos es un entorno enfermo? Es un entorno deficiente, es un entorno que no ha madurado, que no sabe cómo tratarnos. ¿Cuál va a ser el resultado de esa interacción? Una formación deficiente, una formación deformada en nuestras vidas. Y es lo que todos, de una forma u otra, hemos vivido. Porque más allá de las buenas intenciones de nuestros padres, la verdad que ser padre es la única carrera donde te dan el título antes de que empeces a cursarla. ¿No es cierto? Porque si ya, sos padre. Y vos decís, ¿y esto por dónde se empieza? ¿No? Y los desastres que hemos hecho como padres, en las mejores intenciones muchas veces, nos habla justamente de esto, ¿no? De esta gran fragilidad que tenemos. Ahora, es interesante, bueno, esto, si no tenemos necesidades de pertenencia, si no nos relacionamos, nos extinguimos, ¿no? El rechazo nos ayuda a cambiar lo que está mal. Es muy importante esto del rechazo, porque miren, el rechazo es la única emoción que activa las zonas somatosensoriales de nuestra corteza occipital. ¿Qué pasa? Aquí en nuestra corteza occipital tenemos todo lo que son las zonas que detectan el dolor. Y se ha descubierto de que la emoción del rechazo es equiparable, o sea, en respuesta neurológica al dolor físico. Una persona que siente rechazo, ese dolor emocional, dispara la misma respuesta que el dolor físico. ¿Y saben por qué? Porque el rechazo en la vida de un bebé significa ¿qué? La muerte. Un bebé sabe que, o sea, biológicamente sabe que esa separación de su cuidador le puede representar la misma muerte, ¿no? Entonces, desde ese momento el rechazo se configura como una herida muy profunda y muy poderosa en nuestras vidas que tiene un impacto muy grande en nosotros. Vamos a entender este principio que es muy importante, ¿no? Nosotros comenzamos a sentir antes de entender. Por eso es tan importante el tema de las emociones. Las emociones se configuran en nosotros mucho antes de que entendamos qué estamos sintiendo. Porque el desarrollo de todo el sistema límbico y de todo lo que se llama el cerebro emocional se produce mucho antes que el desarrollo de todo el neocórtex y toda la zona cortical donde nosotros desarrollamos nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestras funciones ejecutivas. Bueno, eso es un proceso que se va desarrollando. El bebé es torpe para agarrar algo hasta que empieza a tener su motricidad más fina, hasta que empieza a hilar palabras. Pero todo ese proceso de desarrollo no significa que él no siente. El bebé empieza a sentir emociones desde ese momento. Entonces, tenemos que entender que la primera ventana con la que vemos la vida son los ojos de ¿quién? De nuestra madre. Nuestra madre es la primera conexión que tenemos con nuestra vida. A partir de la sexto, séptimo mes, ya se ha descubierto esto que el bebé comienza a percibir emociones, ¿no? Puede sentir emociones ya a esa altura. No tan claras como nosotros, pero ya empieza a sentir impactos emocionales. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando lo que ese bebé recibe a través de los ojos de la madre y de las emociones de su madre es justamente rechazo, es hostilidad, cuando los embarazos se dan en situaciones no ideales, cuando en los embarazos cruzamos depresión, ansiedad, cuando cuando una persona ha intentado abortar a ese bebé, rechazarlo? ¿Qué pasa con todo eso?
¿Ustedes creen que eso es inicuo? ¿Ustedes piensan que todas esas experiencias no impactan emocionalmente a ese bebé? Claro que sí. Van configurando su percepción de la realidad, su percepción del mundo. Entonces, cuando tenemos situaciones complejas, ya sea por una cuestión de decisión de hacerla compleja o porque justamente se dieron las cosas mal, los embarazos no llegan en los mejores momentos, muchas veces no fueron los más planificados, ¿no? Y todo eso es algo que impacta a nivel emocional a ese bebé. Nosotros vamos construyendo después una realidad en torno a esa relación con nuestra madre, ¿no? El nacer es un trauma. El nacer es un trauma. El salir del vientre de nuestra madre, ese lugar de que teníamos seguro, todo el sufrimiento que es pasar por ese canal de parto. Nosotros porque no nos acordamos, ¿no? Todo el dolor que genera, el aprender a respirar, el valernos por nosotros mismos, aprender a llorar, el tener que alimentarnos. Todo es un trauma. Yo creo que no hay evento más traumático para un ser humano que el nacimiento, ¿sí? Ahora, hay un elemento que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque todo lo que se convierte en algo traumático, después podemos reinterpretarlo, revertirlo. Y ahí es la función de la madre. La mamá, ¿qué es lo que hace con su función? Darle a ese bebé esa seguridad en su abrazo. Se estila mucho ahora y se está usando mucho, que es muy efectivo, el colocar a los bebés dentro como de esa bolsa que se colocan acá, y el bebé como que vuelve a sentirse ahí en el vientre de la madre, escucha ese latido del corazón que siempre lo escuchó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el cuidado materno, ¿no? Va minimizando todo el estrés que produjo ese evento, ¿no? Y es algo precioso que Dios preparó. Ahora, lamentablemente no todas las situaciones se dan en ese contexto tan perfecto. ¿Qué pasa cuando ese bebé nace con una enfermedad? Y de repente tiene que ser separado del vientre de su madre y en vez de ir al cobijo de los brazos de su madre, termina en una incubadora, pinchado por todos lados, siendo atendido. ¿Qué pasa con ese bebé? Por supuesto que él va a percibir esa experiencia como ¿qué? Como algo hostil, ¿no? Como que el mundo lo recibe para hacerle daño. Y si no trabajamos esa herida emocional, lo que nos va a pasar después es que vamos a vivir nuestra vida en esa sensación de hostilidad, de que el mundo nos quiere hacer daño, de que el mundo nos quiere destruir, y se va a configurar en nosotros un espíritu o una herida de rechazo, ¿no? Entonces es importante que podamos entender esto de que hay experiencias que nos han marcado, ¿no? Un bebé no entiende racionalmente que lo que está haciendo un médico lo está haciendo para salvarle la vida. No lo entiende. Él lo único que ve el sufrimiento, el dolor, lo que siente, es lo único que le impacta. Los primeros años de nuestras vidas son primordiales, porque nuestros padres nos ayudan a reconciliarnos con ese entorno. Esto se convierte en una personalidad que expresa, si nuestros padres no nos ayudaron a reconciliarnos, esto se convierte en una personalidad que va a expresar rechazo. Perdonen que esté acelerado, pero pasa que tenemos tanto para ver. Así que por ahí vamos a bajar un poco un par de cambios, porque sé que es una información muy importante. Es importante entender esto, ¿no? Que nosotros muchas veces lo que hacemos en nuestra inmadurez es proyectar nuestras experiencias de vida, ¿no? Nosotros inevitablemente proyectamos aquello que hemos vivido, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Siempre vamos a dar lo que tenemos. Y nuestros hijos tienen una particularidad que ellos pueden interpretar lo que nos pasa de una manera mucho más profunda de la que nosotros pensamos. Mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Está visto que un gesto nada más, hoy se entiende que un solo gesto del rostro de una madre es suficiente para que altere el humor de un bebé. El bebé percibe
aunque vos decías, ¿cómo hace? Ya el bebé comienza a percibir en los gestos de la madre la felicidad, el enojo, en los tonos de voz, en todas esas cosas. O sea, nosotros no podemos esconderle a nuestros hijos lo que nosotros vivimos. Entonces, es muy importante que entendamos lo importante que tenemos, la importancia que tenemos de sanarnos y de poder transmitir esa sanidad, ¿no? Porque nuestros hijos van a recibir de nosotros lo que nosotros tenemos realmente para darlo. Y cuando somos padres que no hemos reconciliado nuestras situaciones y cuando nosotros vivimos desde la herida del rechazo, y vamos a ver ahora cuáles son esas características, nosotros podemos estar transmitiendo esta herida de manera inconsciente, ¿eh? De una manera inconsciente vos estás trasladando tu misma situación emocionalmente a tus hijos. A ver, vamos a pasar a este punto. Bueno, si me deja la computadora, no sé por qué no me deja pasar. Ahí estamos. Bueno, un padre o una madre con una herida de rechazo va a proyectar en su hijo o hija su herida, sintiendo un rechazo o enojo sin poder identificarlo. Bueno, lo que decía recién, ¿no? Es muy importante que entendamos cómo nosotros proyectamos esto en nuestra relación. Ya estamos hablando de que pasamos nuestra etapa de bebés, de niños, y comenzamos a relacionarnos con nuestros hijos, o nuestros padres se han relacionado con nosotros. Y a veces hay algo que se ha descubierto, ¿no? en el tema psicológico, ¿no? Y es que cuando nosotros, los padres se identifican con un hijo, ¿no? Y lo ven muy parecido a él, pasa algo que se produce como un rechazo a ese hijo, como una proyección de su propio rechazo, ¿no? Porque es muy parecido a mí. Y no es consciente, son disparadores inconscientes. Y como es muy parecido a mí, yo tengo miedo que sea igual que yo. ¿Por qué? Porque la herida de rechazo me lleva a autorrechazarme a mí mismo, ¿no? Porque aquel que se ha sentido rechazado se termina rechazando a sí mismo, ¿no? No se acepta a sí mismo. Y esa falta de aceptación que él tiene la proyecta automáticamente en ese hijo. Y va a ser un hijo al que lo va a exigir mucho más, va a ser un hijo con el cual va a tener poca cercanía emocional, poco contacto, poca relación afectiva, y no sabe por qué. Es ese hijo que a lo mejor le saca de quicio, vos decís, no sé por qué me saca de quicio, no sé por qué me molesta tanto lo que hace, no sé por qué lo veo tan parecido a mí, y es eso, ¿no? Vos estás proyectando tu propia herida en ese chico y estás provocando, estás trasladándole a él también justamente esta herida de rechazo. Una persona que ha vivido o que vive desde el rechazo es una persona que no tiene la capacidad de ser cercano, de ser íntimo, ¿no? de poder establecer relaciones íntimas, afectivas con sus hijos. Y nos puede haber pasado, ya sea que nuestros padres no lo hayan hecho o nosotros como padres nos podemos estar identificando en esto. Es importante, ¿y por qué estamos describiendo algunas características? Porque nosotros vamos a orar por esa restauración y esa sanidad emocional en tu vida. Pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar dónde estamos heridos y dónde estamos lastimados, ¿no? Tenemos que trabajar y darnos cuenta en qué áreas nosotros hemos sido afectados. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos que aplicar esa sanidad de Dios. Por eso yo voy describiendo casos y a lo mejor dirás, bueno, no, la verdad que no es mi caso, no me siento identificado, o sí. No es para todos esto no quiere decir que todos estamos en esta misma situación, ¿no? Pero la descripción de estas heridas nos lleva a que vos digas, mira, che, me siento identificado acá, quizás este sea mi problema, ¿no? Y sobre el que tenga que trabajar para encontrar sanidad. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Porque cuando estamos en un hogar donde una de las personas tiene esa herida de rechazo, van a ser esos padres fríos, distantes, que no pueden tener una relación íntima, ¿no? Que no le proveen a ese hijo esa sensación de pertenencia. Y si ambos padres tienen esta herida,
más grande se hace esta situación, ¿no? No es una familia por ahí sin cohesión, sin unidad, ¿no? Son esas familias que vos ves que están en una casa pero están todos separados, ¿no? Es como que no hay nada que los una, no hay ese elemento que los cohesione, ¿no? Sino que están como los imanes, ¿viste? Que uno puede tener esos imanes dentro de una cajita, ¿no? Y si los saca de repente se separan, ¿por qué? Porque tienen fuerzas contrarias. Bueno, a veces son familias que están en esa constante relación de separación. Fíjense que es interesante esto de que los procesos de rechazo son a veces más complejos que lo que nosotros imaginamos. Porque si de repente yo te digo que la sobreprotección es una forma de rechazo, vos me dirías, no, pero ¿cómo? Si es todo lo contrario. Si alguien que me protege, me sobreprotege, quiere decir que no me está rechazando. Y yo te voy a explicar hoy cómo la sobreprotección se configura en nosotros también como una forma de rechazo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando somos sobreprotectores o cuando han sido sobreprotectores con nosotros es justamente no permitirnos desarrollarnos y tener la seguridad que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida. Cuando no tenemos ese recurso, ¿qué es lo que nos pasa? Nos empezamos a autorrechazar. Se genera la misma herida de rechazo porque esa persona se siente inútil, se siente incapaz, se siente que no puede. ¿Y por qué se siente? Porque se lo hemos hecho sentir nosotros cada vez que hemos estado sobreprotegiéndolo, ¿no? Normalmente la sobreprotección a veces es la expresión de también algo desordenado en nuestra vida. Acá el rechazo o la sobreprotección son dos síntomas de falta de equilibrio, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre con esto es que vivimos experiencias que nos hacen sentir culpables. De repente, por ejemplo, una madre en algún momento rechazó su embarazo. En algún momento pensó en abortar a su hijo. En algún momento dijo, no quiero tener este bebé. Y de repente después, cuando lo tiene, se siente ¿cómo? Culpable, ¿no? Porque dijo, pero ¿cómo puede ser que haya tenido este pensamiento? ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a sobreproteger ahora? No, porque ¿cómo yo alguna vez pensé eso? Y lo que está haciendo en ese acto es provocando en su hijo justamente una herida de rechazo, porque esa inseguridad él la va a vivir después, cuando vaya creciendo, como una sensación de rechazo a su propia persona, ¿no? Fíjense cómo se van uniendo esos extremos. O de repente una madre que tuvo un hijo, ¿me entendés?, atravesando una enfermedad difícil, ¿no? Lo más común es que después de que ese niño salió de ese hospital o algo, ¿cómo estamos? Estamos pendientes arriba de ese nene, que no le pase nada. Está bien, hay un periodo normal, ¿no? Hasta que nosotros nos vamos aclimatando, pero cuando eso se convierte en una manera de relacionarme con mi hijo o una manera en la que mis padres se han relacionado conmigo, entramos en el terreno de la sobreprotección. Y esa sobreprotección nos anula y es lo que configura también en nosotros una herida de rechazo. Vamos a ver algunas emociones que están asociadas al rechazo. Toda persona que ha sido rechazada va a tener miedo a volver a ser rechazada. Yo te voy a explicar algo, y es que nuestro cerebro, su principal función, acuérdate, cuando yo hablo de cerebro no hablo de mente, ¿sí? Es importante que vos entiendas esto. Una cosa es mente, otra cosa es cerebro. Cerebro es el órgano que podemos medir, que está dentro de nuestro cráneo. Nuestra mente es nuestro ser, ¿no? Entonces, nuestro cerebro responde a los estímulos de nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de la función biológica. ¿La función biológica cuál es? La de preservar la vida. Es una función principal de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Mantenernos vivos. ¿Y qué hace él para mantenernos vivos? Alejarnos de todo lo que nos puede hacer daño. Entonces, automáticamente, ¿él qué va a hacer? Toda experiencia traumática que yo viví, nuestro cerebro la graba neurofisiológicamente en su banco de información. ¿Para qué? Para alejarnos de todo lo que se le parezca. ¿Con qué objetivo? Evitarnos sufrimiento, evitarnos problemas, evitarnos riesgos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando una persona configura esa herida de su rechazo en su personalidad, siempre va a estar con miedo a ser rechazado. Y es un ciclo vicioso, es muy loco eso. ¿Por qué? Porque la persona, para no ser rechazada, ¿qué va a hacer? Muchas veces va a evitar relacionarse. ¿Por qué? Porque es preferible el aislarme
a sufrir otra vez el rechazo. Ese rechazo que siento y que tanto me lastima, ¿yo qué hago muchas veces? Me aíslo, evito tener nuevas relaciones, no me entrego emocionalmente. ¿Con qué propósito? Evitar nuevamente ser lastimado. Y esa persona lo que está haciendo es afirmando su propia herida, porque ese proceso de nuestro cerebro para evitarnos hacernos sufrir, lo que hace es generar más sufrimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque no resuelve el problema de raíz. Lo que hace es aislarnos de todo, y no podemos aislarnos de todo lo que nos hace daño, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos esto porque nosotros transmitimos un mensaje, y un mensaje no verbal en nuestra vida. Yo quiero que sepas que cuando vos saludás a alguien, vos ves la cara de esa persona y te concentrás en, hola, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero tu cerebro estableció una conexión con las neuronas espejo y un vínculo que el doctor Goleman lo llama como una sinfonía, como un ballet, ¿no?, neuronal, que lo que hace es conectarnos con una persona mucho más allá de lo verbal. Y vos comenzás a percibir cosas de la otra persona que no las percibís de manera consciente, porque son mensajes que te dan pequeñas situaciones, gestos, tono de voz, cosas que vos conscientemente no las percibís. Hay un psiquiatra que se llama Ekman. Él desarrolló justamente toda una teoría. ¿Alguien vio esta serie que se llama Listen to Me? Engáñame si puedes. ¿No? ¿Nunca la han visto? Bueno, está en Amazon Prime. Se llama Listen to Me. Es muy interesante porque está hecho en base, o sea, es como una dramatización, pero está hecho en base a esta teoría de este doctor, que hoy la utilizan las fuerzas especiales, las utilizan en Estados Unidos las personas que te entrevistan en las embajadas, la utilizan los jueces, todo. ¿Por qué? Porque hay una manera que yo percibo que de repente Matías no está siendo sincero. Yo voy a percibir que Matías está enojado, o me doy cuenta que Matías tiene miedo, y no me lo dice él. No me lo está diciendo verbalmente, pero hay gestos, hay expresiones, hay pequeñas cosas que nuestra amígdala la detecta y produce en nosotros impresiones. Muy interesante eso, porque nos damos cuenta cómo la comunicación es más profunda que simplemente una interacción. No se puede hacer consciente, ¿eh? Justamente los entrenan para que no es que ella dijo, guiñó el ojo, me está mintiendo. No es consciente, son percepciones que se hacen intuitivas. Pero es un mensaje que damos. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que tiene herida de rechazo? ¿Qué proyecta en su vida? Rechazo. Me van a rechazar, tengo miedo que me rechacen, no me quiero relacionar. Y se encierra en esa personalidad que lo que hace es que otros lo rechacen. Entonces entramos en un ciclo donde ¿qué? Donde se afirma esa herida y se cierra ese ciclo. Son personas incapaces de enfrentar los estímulos, son personas que odian el entorno y se odian a sí mismos, ¿no? No se aceptan. El no aceptarnos es algo tremendamente dañino. ¿Por qué? Porque hablábamos de que el amor tiene una triada, ¿no? Amo a Dios, amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? O sea, Dios primero me ama a mí y como respuesta yo lo amo a Él. Y amo a mi prójimo como me amo a mí mismo. Cuando yo no tengo amor por mí mismo, ¿qué puedo dar? Nada. Entonces allí donde se rompe y se quiebra todo vínculo sano. Porque esa persona, al no amarse, al no aceptarse, al odiarse a sí mismo, ¿por qué? Porque está configurada esa persona en base a todo eso que fue recibiendo en su formación emocional a lo largo de las experiencias de la vida. Yo creo que digo, entiendas que todas las palabras que nosotros le decimos a un niño se convierten en un espejo donde él se ve. Un niño, su personalidad se va formando en base, él va creando una imagen de sí mismo. ¿Cómo creamos una imagen de nosotros mismos? Nos paramos frente a un espejo y vemos, tengo 2 ojos, 2 orejas, me veo, ¿no? ¿Cómo creo una imagen de mi ser? ¿Cómo la creo? ¿A través de qué? A través del estímulo del reflejo que yo voy recibiendo de nuestros padres. Y cuando decimos a un niño, vos sos malo, haces todo mal, te das cuenta, lo que uno que hace es hacernos rabiar. Ese niño, ¿cómo se configura? ¿Como una persona que? Mala. Sí, lo que le dijeron toda la vida. Sos un inútil, no vas a hacer nada, sos igual que tu padre, ¿me entendés? Y le empezamos a tirar todas esas cosas que es el espejo donde él se empieza a mirar.
y se empieza a ver de esa manera, ¿no? Entonces muchas veces lo que él ve de sí mismo lo rechaza. ¿Por qué? Porque le hemos dicho todo lo peor, porque nos hemos descargado emocionalmente, porque le hemos tirado con todas nuestras frustraciones, con todas nuestras emociones, y esos hijos se van criando con esa imagen distorsionada. Entonces, ¿qué les pasa después? Se rechazan, no aceptan lo que son, no se aman, no están reconciliados con ellos. Y esa falta de reconciliación es algo que lo van a transmitir inevitablemente en todas sus relaciones interpersonales. Tristeza, depresión, son síntomas muy característicos de la persona rechazada, ¿sí? Son personas con mucha tendencia a la tristeza, a la depresión, son personas introvertidas, son personas muy imaginativas, ¿sí? Porque ellos fabrican mundos imaginarios en los que se escapan del rechazo que les produce su realidad. Al no aceptar la realidad, al rechazar lo que están viviendo, ellos que configuran mundos imaginarios en los que se esconden, ¿no? Así que son personas muy imaginativas, son personas que muchas veces también sufren de ansiedad. ¿Por qué te describo estas emociones asociadas? Para que nos vayamos identificando. No significa que si tenés ansiedad, tenés rechazo, no estoy diciéndote eso, ¿no? Pero son elementos que vos podés ir armando en el rompecabezas. Tengo ansiedad, tengo miedo a ser rechazado, me enteré que cuando yo nací estuve mucho tiempo internada en el hospital. De repente empezás a armar y te das cuenta que has configurado en tu vida una herida de rechazo, que no sos consciente de lo que está afectando hoy la manera en la que vos te relacionás con los demás. Ya llevamos casi los 40 minutos. Miren qué mal que estamos. Hoy como que la computadora no me acompaña, no sé si parece que no tiene ganas de trabajar, algo le pasa. Bueno, a ver. Conductas asociadas. Una persona que tiene herida de rechazo es una persona impulsiva, es una persona muchas veces también hiperactiva, está asociado muchas veces a conductas autodestructivas, personas que se lastiman, que se hacen daño o que se autoboicotean. El autoboicot es un tema muy fuerte. Ustedes no se dan idea lo poderoso que es el autoboicot. Porque el autoboicot surge de una premisa. Yo creo que no merezco nada bueno. Nada bueno me puede pasar a mí, ¿no? Yo merezco que pase todo lo malo. Esa premisa la llevamos grabadas en nuestro subconsciente. ¿Por qué? Porque justamente se ha grabado desde ese punto del rechazo. ¿Y qué es lo que nos va a llevar eso? Eso nos va a llevar a que nosotros autoboicoteemos muchas veces muchas situaciones de nuestra vida. Y la podemos autoboicotear de una manera inconsciente, ¿eh? De repente autoboicoteaste un trabajo que tenías, autoboicoteas una relación porque sentís que no te mereces esa persona, que no te mereces ser feliz, que no te mereces esa relación. Y vos decís, estás autoboicoteándote todo el tiempo, llevando las cosas a un fracaso inconscientemente, porque estás actuando ¿desde dónde? Desde esa configuración, desde esa creencia errónea, ¿no? Personas con desmotivación, un autoboicot, lo que decía recién, ¿no? Autopersecución y descalificación son a veces algunas de las conductas asociadas, ¿no? a esa herida del rechazo. Sistema de creencia, esto es muy importante, ¿no? Porque es lo que le decías recién, ¿no? Creemos que somos un accidente. Y esto tiene tanto que ver con esto de la dignidad, ¿no? Yo creo que uno de los valores que más nos configuran a sanarnos es la dignidad. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás conciencia de que acá no hay accidentes, acá todo es un propósito de Dios. Y nadie está de más, y nadie vino por casualidad. Y todos estamos aquí con un propósito y con un plan. Cuando tomamos conciencia de esa verdad, es que podemos sanarnos entendiendo que somos propósito divino, ¿no? Por eso yo estoy tan en contra de esta idea tan diabólica, ¿no? De pensar que el universo es casualidad, la vida es casualidad, y si el universo es casualidad y la vida es casualidad, ¿qué soy yo? Una casualidad de las casualidades. Entonces imagínate, ¿qué valor tengo? Nada, si nos evolucionamos no sabemos cómo, dónde venimos, ¿no? Y estamos acá porque estamos. Y esa falta de valor a la vida humana es la que nos lleva a hacernos tanto daño, ¿no? No somos un accidente,
nadie lo quiere ni acepta. A ver, entendamos esto, ¿no? Nuestras conductas se configuran en base a nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vos siempre acordate de esto. Cuando ves a una persona hacer algo, lo que estás viendo es la punta del iceberg. Debajo de todo eso hay todo un sistema que está configurado para que la persona responda, actúe de determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema de creencias, ¿no? Soy un accidente, nadie me quiere, nadie me acepta. Si yo pienso que nadie me quiere y nadie me acepta, si tengo esa creencia, ¿qué voy a tener? Voy a tener un pensamiento asociado a eso. ¿De acuerdo a lo que decimos? Un pensamiento distorsionado me va a llevar a una emoción equivocada y la emoción equivocada me va a llevar a una conducta aberrada. Bueno, esa persona que siente que nadie la quiere, que nadie la acepta, va a terminar respondiendo, haciendo esto en su propia conducta, ¿no? Haciéndose daño, haciéndole daño a los demás, expresando todo esto. El rechazo a sí mismo es una expresión y una manifestación de esta herida. Esta necesidad de agradar a todo el mundo, ¿no? Hay personas que van a estar también en la otra parte. Yo digo los extremos, ¿no? Tenemos al introvertido o tenemos al payaso del grupo. Y a veces el introvertido como el payaso del grupo tienen los mismos problemas. Nada más que están buscando dos caminos diferentes para sanarlo. El payaso del grupo lo que busca es que todos lo acepten, convertirse en el centro de atracción, ¿por miedo a qué? A ser rechazado. El introvertido no se relaciona por miedo a qué? A ser rechazado. ¿Me entienden cómo podemos disparar hacia diferentes lugares, pero hacia donde disparamos estamos trabajando desde esa misma herida, ¿no? Hay que ocultar lo que soy y ser lo que otros quieren, así no me rechazan. Creo que es la aceptación de quienes somos y de lo que somos es uno de los temas más sanadores de la vida. Cuando yo acepto quién soy, acepto lo que soy, acepto y reconozco y que las personas me van a amar y me van a aceptar por quien soy y no porque sea lo que ellos quieren que yo sea, ¿no? Es esto que nos lleva a librarnos de la codependencia, ¿no? Acuérdense siempre esto, que la codependencia emocional no es más que una forma de esclavitud. Muchos dicen, no, bueno, la esclavitud fue abolida. No, la esclavitud no fue abolida. Fue abolida la esclavitud física, pero la esclavitud emocional sigue estando a la orden del día. Seguimos siendo esclavos emocionales de muchas personas con las que vivimos siempre esperando que nos amen, que nos acepten, que nos valoren, que nos quieran, que nos reconozcan, que nos den, ¿sí? Y a veces nos configuramos para hacer lo que esas personas quieren que seamos, con el objetivo de ser aceptados, ¿no? Bueno, eso también es una manifestación de nuestra herida de rechazo. Es importante que entendamos esto, ¿no? No podemos hablar, la verdad que hay dos heridas más, que es el tema que no vamos a alcanzar a verlas hoy, ¿no? Pero no significa que yo tengo una sola herida en mi vida, ¿no? Significa que yo he vivido experiencias que han marcado mi vida emocional y que tengo tendencia a ciertas cosas. A ver, quiero que entendamos esto. Rechazo puede ser el hecho de un hijo totalmente abandonado, vamos a ver ahora también de la herida del abandono, puede ser la experiencia de alguien puesto en una canastita en un orfanato, tocamos timbre y salimos corriendo, puede ser esa experiencia, o puede ser experiencias más sutiles. Hay diferentes grados de trauma, ¿no? Trauma es la amputación de una pierna, pero trauma también es un esguince, ¿no? Ahora, los dos van a condicionar la forma en que yo camino, algunos más, otros menos. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, estamos hablando de experiencias que hemos vivido que pueden estar más o menos marcadas, ¿sí? Pero podemos tener algo de eso. Podemos tener un poquito de eso, ¿no? Algo de eso podemos estar teniendo en nuestra configuración emocional y por ahí necesitamos siempre esa sanidad, o más profunda, pero sanidad al fin. El ciclo generacional, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un padre con herida de rechazo transmite esa herida a sus hijos y esto lo hace de modo inconsciente, ¿no? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta muchas veces cuando un padre ha tenido heridas de rechazo? Son esos padres o madres, digo, ¿no? Pero son esos padres aire, ¿no? Esos padres que están, pero parece que no estuviesen. Esos padres que no marcan presencia, que no impactan, que no dejan huella en las personas, sino que están
mejor allí quizás para proveer, pero no son personas que su presencia realmente represente algo, ¿no? Son como si fueran aire, ¿no? Están pero sin tocar la tierra, ¿no? Sin impactar, su presencia es débil, lo que genera es incertidumbre, falta de identidad, falta de arraigo en sus hijos, quienes después podrían repetir esa misma dinámica, ¿no? A veces son padres adictos, la adicción a veces también es una manifestación, una expresión del rechazo, también a veces son padres con adicciones, padres pocos expresivos. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Como una persona rechazada genera rechazo, esto es muy importante. Un padre con herida de rechazo va a generar rechazo en sus hijos. ¿Y sus hijos lo van a terminar qué? Rechazando. ¿Por qué? Porque es lo que él proyecta, ¿no? Entonces es como un ciclo que es tan difícil de poderlo desactivar si no es desde una sanidad profunda en nuestras vidas. ¿Me permiten 10 minutos más? ¿Sí? Y así hacemos enseguida un break, pero déjeme entrar en lo otro que es el abandono, ¿sí? El abandono para mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque el abandono es algo que nosotros ejercemos sobre alguien más débil, ¿no? No se abandona al fuerte, se abandona al débil. Se abandona al anciano, se abandona a un niño, se abandona a un bebé, ¿no? El abandono es algo que está relacionado, ¿no?, con esto, con la fragilidad de aquella persona a la que lo abandonamos. Nosotros tenemos una idea y es el hecho de que los padres puedan ser ese espacio de contención, de protección, de cuidado. Ese es el diseño de Dios, eso es lo que Dios estableció para el hombre. Ahora, el hombre, desde el momento de su caída, trabajamos desde nuestra personalidad sustituta, de nuestra personalidad herida, y muchas veces la paternidad no es el acto de amor, muchas veces la paternidad no es el acto de responsabilidad, muchas veces la paternidad no es el mejor momento de nuestra vida, la paternidad muchas veces es un accidente, ¿no?, en nuestra historia. Entonces, eso hace muchas veces que esa relación con nuestros hijos sea tan complicada o que la relación que nuestros padres han tenido con nosotros sea tan complicada. Un niño que necesita padres que le provean todo lo necesario para crecer. Cuando nosotros decidimos ser padres, tomamos una responsabilidad, ¿no? Y es la de darlo todo. Ser padre es darlo todo. O sea, no hay reserva, no podemos reservarnos nada. Lo que estamos haciendo es transmitiendo vida, experiencia de vida, estamos formando un ser, así que lo damos todo. Pero a veces pensamos que el abandono es esta experiencia, ¿no?, de ir y dejar a nuestros hijos tirados en algún lugar. A veces pensamos que el abandono es solamente eso, y no, es mucho más profundo. Porque, a ver, abandonamos cuando no ofrecemos condiciones para que un niño crezca en plenitud. Abandonamos cuando no somos proveedores. Abandonamos cuando no damos contención emocional, ¿no? Abandonamos cuando no damos estructura para que esos niños puedan crecer. Abandonamos cuando no le damos tiempo para crecer, cuando no nos damos tiempo nosotros para el afecto, para demostrarles nuestro amor, para acariciar, para escuchar, para acercarnos. Es una forma de abandono. Abandonamos cuando no ponemos límites. Cuando decimos, bueno, nuestros hijos que hagan lo que quieran y no somos padres que pongan límites, parte de nuestro desarrollo está en el hecho de haber tenido los límites y las estructuras necesarias para crecer sanamente, para aprender responsabilidad. Y cuando no recibimos eso, es una forma también de ser abandonados, ¿sí? Abandono no es solamente que nos dejen una canastita en un orfanato, que también que es una expresión de abandono, seguro. Abandono también son padres que están ausentes, que no son padres proveedores, que no son padres contenedores, que no son padres amorosos, ¿no? También son formas de abandono. Entonces, cuando hablamos de abandono, tenemos que entender que estamos hablando de algo que nos atraviesa a muchos de los que estamos acá. Porque no fuimos abandonados por nuestros padres, pero también tuvimos padres muchas veces ausentes, en lo afectivo, en lo emocional,
¿no? En la provisión, en la responsabilidad, en montones de estas cosas, ¿no? Y eso, de una forma u otra, se genera y se constituye en nuestra emoción como una herida de abandono. Bueno, vamos a parar un segundo aquí. Vamos a dar tiempo, va a ser nada más que 5 minutos, así se me despejan un poco y no se me duermen, y podemos seguir con esta última tramo, así tenemos un tiempo para orar y queremos que Dios pueda sanar tu corazón y tu vida a través de este taller. Así que vamos, te damos unos minutos. Estamos hablando de una experiencia emocional bastante compleja y profunda en nuestra vida, ¿no? Como les decía recién, no solamente hablamos de abandono cuando un niño es dejado por sus padres en un orfanato. Hablamos de abandono también con muchas experiencias de nuestras vidas. Y es la ausencia, ¿no? Básicamente el abandono es la ausencia, es cuando no están presentes, ¿no? Cuando esas personas que tendrían que estar no lo están allí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones que van relacionadas a veces al abandono? Por ejemplo, el sentimiento de vacío y soledad. Es un sentimiento muy frecuente en las personas que han sufrido de una forma u otra esto del abandono. ¿Por qué? Porque nacemos con esta idea de que nuestros padres van a ser ese espacio contenedor, ¿no? Ese espacio perfecto, de ese cuidado. Y yo creo, ¿saben qué? Que acá es un tema muy profundo que tiene que ver con esto de nuestra información epigenética. Yo creo que cuando se descubre alguna vez todo el genoma humano realmente, ¿no? Porque lo que se ha descubierto hasta ahora es el 2% del genoma humano. El día que se logre interpretar el 98% del genoma humano, ahí vamos a encontrar que está grabado, que está marcado, que es lo perfecto de Dios en nosotros. Entonces, como nosotros tenemos conciencia de lo perfecto, podemos darnos cuenta de lo que está mal. Porque tenemos conciencia de lo perfecto. El hombre tiene una conciencia de lo perfecto. Entonces el hombre trae grabado, trae en sí esa idea de que espera de que sus padres sean determinadas cosas. ¿Por qué esperamos siempre lo mejor de las personas? Porque somos unos ilusos, porque somos unos ingenuos. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con esa información que tenemos en nuestros genes, que habla acerca de esa perfección con la que Dios nos creó y a la que vamos camino gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando una persona sufre el abandono, ¿no? Tiene esta idea de que los demás no la quieren, ¿no? Es el síndrome no sé, del mal amado, del mal querido, no sé cómo se le dirá, ¿no? Esa persona que todo el tiempo está sintiendo que los demás no lo quieren, que los demás no lo valoran, que los demás no lo reconocen. Es ver la vida a través de esa óptica, de ese lente que él tiene ahora, del abandono, ¿no? Ese abandono que él sufrió en múltiples formas se va a proyectar ahora en esta idea de que no soy importante, no me valoran, no me quieren, ¿no? Vamos a estar siempre con esa herida a flor de piel, ¿no? Tienen un sentimiento de tristeza permanente, suelen establecer relaciones de apego y de dependencia muy profundas, sienten que deben complacer y ser lo que los otros esperan, no decir lo que piensan y poner límites, hacen todo lo necesario para no caer de vuelta en el sentimiento del abandono, ¿no? Aquella persona que ha sido abandonada es una persona que va a estar cuidándose siempre de que no la vuelvan a abandonar, ¿no? Es una persona complaciente, es una persona que siempre se va a estar amoldando a los otros. Y a ver, ¿y cuál es el problema con eso, no? Es que dejamos de ser nosotros para hacer lo que los otros quieren que seamos. Y yo te quiero explicar una cosa, nunca vas a hacer todo lo que alguien quiere que seas, ¿eh? Nunca vas a hacer todo lo que alguien quiere que seas. Siempre va a haber algo que no vas a hacer y algún punto al que no vas a llegar, ¿no? Entonces, esto siempre nos deja en una sensación de insatisfacción porque son personas que prefieren humillarse a volver a vivir la experiencia de haber sido abandonados. El abandono muchas veces se transforma en una pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque la persona se acopla tanto al otro, ¿no? Se acopla tanto a ser como el otro quiere que uno sea, ¿no? Que justamente muchas veces lo que nos hace es perder nuestra esencia, ¿no? Perder nuestra identidad, porque nos convertimos en lo que la otra persona quiere que sea. También eso es lo que lleva a muchas personas a no poder tener finales
dignos de sus relaciones. Hay personas que terminan relaciones y que no las terminan dignamente, ¿no? Hay relaciones que se pueden terminar, hay relaciones afectivas que pueden llegar a un límite. Ahora, la persona con herida de abandono es una persona que se va a arrastrar por el perdón, que va a terminar haciendo cualquier cosa con tal de que no lo abandonen, de que no lo... Y inevitablemente, ¿cuántos casos conoces? Que terminan en ese punto, porque esa actitud tampoco tuya va a cambiar lo que la otra persona siente, ¿no? Acordate de esto que es muy importante, es que vos no te compraste un esclavo, ¿sí? Como vos no sos esclavo emocional de nadie, vos tampoco podés hacer esclavo a nadie. Vos no puedes obligar a las personas que te amen, no puedes obligar a las personas que te valoren, no puedes obligar a las personas que te reconozcan, no lo puedes obligar. Porque no son tus esclavos. Ellos sienten lo que sienten, hacen con su vida lo que quieren, son seres que si, yo siempre digo esto, si Dios nos dio libertad, ¿quiénes somos nosotros para no darle a las personas libertad? Lo que Dios nos hizo fue darnos el libre albedrío. ¿Qué es lo que dijo Dios? Miren muchachos, no coman de este fruto, porque la van a pasar fulera. Pero acá está. Se los dejo al alcance de la mano. Ustedes elijan, No se lo sacó de allí. O sea, Dios nos hizo libres de ese libre albedrío, el ser humano lo tiene. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros podemos obligar a las personas a hacer lo que queremos que nosotros hagan? Que nos amen, que nos quieran, que nos acepten, que nos valoren, que nos reconozcan. Esa codependencia emocional nos enferma. ¿Por qué? Porque las personas son libres y tenemos que darle a las personas esa libertad. Ahora, cuando yo estoy lleno, cuando yo digo el vaso de mis necesidades, cuando el vaso de mis necesidades de afecto, de aceptación, de reconocimiento está completa porque Dios la llena todos los días en mi vida, lo que vos me des es insignificante a lo que Dios me da. Yo puedo valorar mucho mi vínculo con vos y mi relación con vos y puedo decir qué lindo, qué bueno, cómo me gusta tu amistad, cómo me gusta tu afecto, cómo me gusta, qué fantástico. Pero no vivo de eso, Yo vivo de lo que me da Dios todos los días en mi intimidad, en mi comunión con Él, en mi desarrollo de mi identidad espiritual. Entonces ese vaso lleno me lleva a no ser codependiente y si esa persona no me lo quiere seguir dando, está bien, es problema de ella. Podré detenerme después y evaluar, que esto tiene que ver cuando hablamos de dignidad, de integridad, ¿no? Podré autoevaluarme, darme cuenta de dónde estuvieron mis errores, porque eso es lo que hace una persona madura, ¿no? Se detiene y escucha el mensaje del otro y busca sus errores, ¿para qué? Para superarlos y mejorarlos, pero yo no me voy a tirar del puente porque vos dejaste de amarme. Ahora vamos a ver algunas conductas asociadas con las personas que han sufrido heridas de abandono, ¿no? Son personas muchas veces manipuladoras, son personas con una a veces marcada falta de disciplina, son personas especialistas en la victimización, ¿no? ¿Sí? En hacerse las víctimas siempre, ¿no? Son personas muchas veces muy demandantes. Me voy a correr porque me parece que tapo todos allí. Son personas muy demandantes, pero también a su vez también son personas muy complacientes por el hecho de no sentirse rechazados, ¿no? Y también pueden ser personas dominantes justamente para tratar de manejar la situación y no vivir el rechazo, que esto vamos a verlo ahora un poquito más adelante. Una persona que ha sufrido abandono es una persona muchas veces experta en hacer a los demás sentirse culpables, ¿no? ¿Conoces alguna persona de esas? Que son unos expertos en hacerte sentir culpable, ¿no? O hacerte sentir que sos responsable, ¿no? de ellos, ¿no? Son esas personas que pasan facturas inconscientemente de todo lo que hacen, ¿no? Esas personas que viven siempre echándote en cara todo lo que hicieron. ¿Para qué? Para que vos valores. Y todo el tiempo están ahí, ¿no? Remarcando, echándote en cara todo lo que hicieron, ¿no? Generan como esa deuda, ¿no? Que todo el mundo está en deuda conmigo. Todo el mundo tiene que estar en deuda conmigo porque esa deuda, ¿qué me da a mí? La posibilidad de después demandar. Che, no me dejes, no me abandones, porque mira todo lo que te doy, ¿no? Es una manera de reforzar ese vínculo, ¿no? Desde una emoción no sana. ¿Te das cuenta cómo hasta a veces las cosas buenas, cuando son inspiradas en heridas emocionales, se convierten en malas? Porque de última, una persona que hace algo por los demás, que entrega, que da cosas y todo, vos decís, che, qué bueno.
Pero cuando esa persona lo está haciendo desde su herida emocional, lo que está buscando con esto es generar en vos toda una codependencia y generar en vos toda una demanda para después atraparte y manejarte desde este lugar para que no abandones. Entonces te das cuenta que lo que no nace de la sanidad puede ser lo mejor. Podemos dar nuestra vida, que si no lo damos desde el lugar donde tiene que ser, no funciona. Y ahí entendemos lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Fíjense que el apóstol Pablo, ¿qué dice? Si yo tuviera plata y daría ayuda a los pobres, daría aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabes por qué? Porque lo único que define una conducta correcta en nuestra vida es el amor. El amor de Dios en mí, el amor de mí hacia los demás, como yo me amo a mí mismo. Cuando yo entiendo esa conducta del amor, todo lo que yo hago es perfecto, porque está inspirado ¿en dónde? En el amor. Cuando no hay amor, todo lo que yo hago, así sea lo más altruista del mundo, termina manchado. ¿Por qué? Por mi propia herida y falta de sanidad emocional. Entonces dijimos que son personas que manipulan mucho, que viven esto generando esto de pasar factura todo el tiempo. Falta de disciplina, muchas veces tiene mucho que ver. Vos sabés que la falta de disciplina tiene que ver con el abandono. ¿Por qué? Porque a veces los padres que no han ofrecido estructuras para un crecimiento saludable es una manera de abandonar, ¿no? Entonces no nos han enseñado a ser disciplinados. Y la disciplina que una persona no genera en los primeros años de vida, la vas a perseguir todo el resto de su vida, como una indisciplina, ¿no? Entonces son personas que a veces tienen falta de disciplina. Son personas que se victimizan mucho, ¿no? Y mira, no hay nada más adictivo que el rol de víctima. Mira, yo creo que ni la heroína es tan adictivo como hacerte la víctima, como dice, ¿no? A veces vivimos victimizándonos. Y esa actitud de victimizarnos siempre es una manera de manipulación, ¿sí? El que se hace la víctima lo que está buscando es manipular al otro, haciéndolo sentirse culpable, responsable, ¿no? Entonces, hay personas que entran en ese ciclo adictivo de están todo el tiempo haciéndose la víctima, mostrando lo mal que están, y eso lo que hace es alimentar esa propia herida de abandono que ellos tienen. Porque ¿quién se hace cargo de una víctima? Nadie. A la víctima la escuchás un rato y desde el rato ya no quiere saber más nada, ¿o no? ¿Quién quiere estar con una persona que se lamenta todo el día? ¿Quién quiere estar con una persona que se queja todo el día? ¿Quién quiere estar con una persona que todo el día está diciendo, ay, lo que... ¿Quién quiere estar? Nadie. Entonces, justamente, la persona que utiliza la victimización como fruto de la herida del abandono, lo que hace es reforzar esa herida. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué hace? Y, mijito, quédate en tu casa, o sea, no, te abandono. ¿Por qué? Porque no me aguanto más la víctima, ¿no es cierto? Entonces, es importante que entendamos todo eso. A veces padres... Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los padres no han sanado esas heridas de abandono, ¿no? Y utilizan a sus hijos para llenar esos vacíos afectivos, como si fueran salvadores, ¿no? Hay padres que se convierten, ¿no?, en esos padres, ¿viste?, súper protectores que tienen a sus hijos allí. ¿Por qué? Porque están llenando ese vacío y están justamente trabajando desde la herida del abandono, ¿no? Y no están pudiendo permitirles desarrollarse ampliamente, ¿no? Son esos padres salvadores, ¿no? Su justificación de una falta de vida propia, el hecho del mayor sentido de su vida son sus hijos, no viven nada más que por sus hijos, yo vivo nada más que por ustedes, ¿no? Y todo el tiempo le hago sentir a mis hijos, ¿no?, lo que yo vivo por ustedes. Son esos padres que generan deuda, ¿no? ¿Viste esos padres que están todo el tiempo diciéndole, que yo hice por vos, y lo que yo sufrí por vos, y lo que me hiciste, ¿viste? Esos padres que están todo el tiempo pasando factura, ¿no? Son esos padres que van generando deuda. ¿Por qué? Porque esa deuda es la garantía de que vení, pagámela con afecto, ¿no? No te vas a ir al lado mío, porque mirá lo que yo sufrí por vos, mirá lo que yo te hice, mirá lo que yo te di, ¿quién te va a atender como yo? ¿No? Todo eso es justamente una patología a veces que tenemos de nuestras relaciones interpersonales, que la proyectamos muchas veces en nuestros hijos, ¿no? Es un amor muy confuso el que se genera en los hijos,
porque se siente que sus padres se han mutilado, se han dado su vida por ellos, le hacen sentir eso, ¿no? Y es como que hay que pagar eso que ellos han hecho. Yo quiero decirte algo. Lo que nosotros, primero nuestros hijos no pidieron nacer, ¿no? Nuestros hijos vinieron al mundo porque nosotros los trajimos. Y no nos deben nada a nuestros hijos. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por amor. Y absolutamente, cuando yo hago deudores a mis hijos de lo que yo di y de lo que yo hice, estoy creando una relación de dependencia enferma que no es sano, ¿sí? Yo doy lo que doy por amor y yo lo doy sin esperar nada a recibir a cambio, porque así es la dinámica del dar. ¿Por qué es la dinámica del dar? Por eso el Señor dice, dad y se os dará. ¿Quién se lo va a dar? No dice quién. Dice, dad y se os dará. ¿Quién te va a dar? No sé quién te lo va a dar, pero yo me voy a encargar que te lo den. ¿Y qué te van a dar? Una medida buena, dice, remecida, rebosante van a dar sobre vuestros regazos. ¿Qué quiere decir el Señor? Da tranquilo, porque la recompensa acá es de Dios para nuestras vidas. No es de la persona que yo la hice una rehén de lo que yo di para que me lo devuelva. Yo no sé por dónde va a volver lo que yo di, pero lo que yo siembro siempre lo voy a cosechar. Es un principio universal. El Señor dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso el hombre va a cosechar. Punto. Y lo va a cosechar porque Dios se encarga de velar por esa cosecha. Entonces yo tengo que dar desinteresadamente a mis hijos, a la gente que me rodea, a todo el mundo, yo doy. ¿Y por qué doy? Porque sé que es mi naturaleza, porque es parte de mi identidad. Y sé que Dios se va a encargar de ser el único que me va a recompensar, ¿no? Generamos muchas veces, son esas relaciones de padres donde genera esa idolatría malsana, ¿no? Donde le hemos hecho ver a nuestros hijos tanto lo que hemos hecho por ellos que ellos tienen que idolatrarnos, ¿no? Decir, oh, lo que mismo. Y es una idolatría malsana porque es una relación enferma. No estás haciéndole algo positivo a ese hijo, ni tampoco te estás sanando vos de tu herida. Y si esa ha sido tu relación con tus padres, entendé que es de lo que tenemos que sanarnos. Vamos a ir ahora a la traición. La traición, lo hemos hablado, ¿no? Que es la violación a la confianza que se tenga sobre un ser humano, al cual inconscientemente se le da permiso para que sea custodio de algo que uno aprecia. Esperamos que los demás sean perfectos en sus roles y responsabilidades. Acá hay muchas definiciones, no sé si están todos están en los grupos. ¿Hay alguien que no esté en el grupo de sanidad emocional? ¿Hay alguien que no esté en el grupo? Bueno, si alguien no está en el grupo, por favor anótese. Porque ahí estamos compartiendo y lo que compartimos fue todo lo que hemos hablado hasta ahora. No sé si lo recibieron, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea? Juntos estamos compartiendo los videos y yo te animo a que vos repases estas cosas. Lo estamos dejando allí para que vos lo puedas repasar. Para que vos puedas ir y verlo, y no por lo lindo que hablamos, y quizás ya decía, hoy tengo que verlo otra vez, pero bueno, así todo, ese tiempo te va a servir para reafirmar conocimiento. Entonces hay muchos conceptos que te van a ir quedando, porque esto lo vimos en los disparadores de las emociones negativas, ¿sí? Y hablamos de la traición, la ira y el desengaño. Bueno, acá vemos nuevamente la traición. Esta herida es muy amplia y afecta a muchas áreas de nuestras vidas. Afecta a nuestras relaciones como padres, como hermanos, nuestra relación con amigos, con parejas. La traición es algo que atraviesa muchos aspectos. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es la traición? Es que no se cumpla con mi expectativa. ¿Cuándo me siento traicionado? Cuando no cumplieron con la expectativa que yo tenía. Ahora, hay expectativas por ahí no negociadas, seguro, hay expectativas que yo fantaseo, está bien, pero hay otras expectativas que son roles naturales que esperamos que se cumplan en la vida y que tenemos una necesidad, como te decía recién yo, para mí genética, de percibir que esperamos que un padre sea protector, que una madre sea amorosa, ¿no? que un amigo sea fiel, que una pareja respete. Esperamos cosas que cuando no se cumplen nos sentimos ¿qué? Nos sentimos traicionados. El abuso es una traición, el maltrato es una traición, el abandono es una traición, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que no esperábamos. ¿Quién esperaba ser abusado? ¿Quién esperaba ser maltratado? ¿Quién dice, ando por la vida, me encanta que me maltraten y me abusen? Nadie, ¿no? Entonces es algo que nos impacta y nos golpea y es justamente algo que se configura en nosotros
como una traición. Entonces yo quiero que entiendas, cuando hablo de traición, que estamos hablando de algo que abarca muchísimos aspectos de nuestras relaciones. A ver, ¿cuándo nos podemos haber sentido traicionados? De repente cuando yo digo, un padre tenía que estar presente y no estuvo, ¿no? Un tío tenía que ser quien me cuidaba y fue quien me abusó. No sé, un padrastro tenía que ser esa persona que ahora se ocupaba de mí y de repente me terminó abusando. Son esas situaciones en la vida inesperadas, ¿no? Que provocan en mí esa herida. Cuando de repente yo esperaba que un hermano fuera bueno conmigo y de repente hizo todo lo contrario, y así podríamos pasar por infinidad de ejemplos de relaciones interpersonales donde las personas no cumplieron con ese contrato que muchas veces hasta nosotros lo pusimos allí sin nunca escribirlo, pero que fue parte de lo que esperábamos de las personas. Cuando nosotros nos desencantamos, por ejemplo, con nuestros padres, hay una etapa en nuestra vida donde nuestros padres son nuestros héroes, ¿no? Donde son los superpoderosos, nuestros padres son nuestros héroes. Y es muy fuerte cuando nosotros nos desencantamos de nuestros padres. Cuando de repente descubrimos que nuestro padre no es el héroe, sino es el villano, ¿no? Cuando descubrimos que nuestra madre no es la heroína, sino es la mala de la película. Cuando vivimos esas experiencias, de repente son experiencias que se configuran en nuestra psiquis y que se desconfiguran nuestras emociones de una manera muy, muy profunda. Esto es lo que nosotros tenemos como la herida de la traición. Y acuérdate siempre, esto es muy importante, la traición, ¿cómo se expresa en mi vida? A través del enojo. Ahí viste esas personas que andan toda la vida enojados, ¿no? O no ven que andan siempre enojados, es como si estuvieran enojados con la vida, ¿no? Y el deseo de venganza. El deseo de venganza es algo que va asociado de forma directa a esa persona que nos hizo daño. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces en las familias, ¿no? De repente fuimos traicionados en nuestra expectativa con nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres no cumplieron, porque, digo siempre nuestros padres porque es como el núcleo más central de los procesos de herida. Después podemos ser traicionados por muchos eventos en la vida, pero nada nos va a marcar tanto como cuando somos desencantados de aquellas personas que tenían que ser ejemplo, que tenían que ser ese puntal en nuestra vida. Entonces, creo que nos pasamos a configurar en nosotros un deseo de venganza. Y no es que vamos, por supuesto que de ahí salen personas extremos, ¿no? Psicópatas que terminan matando a sus padres, pero no voy a llegar a ese punto, pero sí voy a llegar a un punto muy sutil. Y voy a hacer todo lo que mi papá no quiere que haga. ¿Para qué? Para hacerle sentir lo enojado que estoy. Esa es la rebeldía adolescente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Fíjense qué tremendo que es esto. Cuando nosotros no logramos una sanidad en nuestro núcleo familiar y nuestros hijos crecen bajo la herida del rechazo, del abandono o bajo la herida de la traición, ellos ¿qué es lo que van a hacer en su adolescencia? Hacer todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Y nosotros muchas veces ¿qué vamos a querer? Que estudien, no van a estudiar. Que no se junten con esos chicos, se van a juntar con esos chicos. Que no fumen, van a fumar. Que no tomen, van a tomar por eso. Que no se droguen, se van a drogar para... Y todo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Destruyendo su vida. Ese chico por venganza está destruyendo su vida y no lo sabe. Y te pregunto, ¿cuántas cosas hiciste vos en tu vida para vengarte de tus padres? Justamente, ¿por qué? Por esa herida que trabajaste desde esa herida no sana y todas estas cosas que fuiste haciendo, las fuiste haciendo para hacerle sentir y verle a tus padres lo enojado y lo mal que estabas, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo esto afecta tanto nuestra vida, ¿no? Bueno, a ver, nunca puse el PowerPoint de esto, a ver. ¿Qué es lo que decíamos acá? ¿Qué teníamos? La traición es un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como yo esperaba. Es sentirse sin dirección y lleno de incertidumbre. Vivir con un sentimiento de traición en el alma es vivir con una falta de fe y de confianza y con miedo a que las personas te lastimen, lo cual te pone a la defensiva hacia todo y todos. Es muy fuerte el tema de la traición. Porque una vez que hemos sido traicionados, está el dicho, ¿no? El que se quema con leche, el que ve que la vaca llora. Bueno, que ese dicho nos lleva a entender esto. Y que cuando yo fui traicionado y me desilusioné alguna vez en la vida,
voy a estar teniendo miedo, acuérdate siempre lo que te digo, ¿no? Ese miedo que tenemos a que nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces vamos a vivir siempre siendo personas desconfiadas, personas que no se entregan, personas que siempre están mirándote con un ojo diciendo, che, ¿en qué momento me traiciona? ¿En qué momento me falla? Y a ver, hay una realidad acá y tenemos que entender esto, de que si yo dependo en mis relaciones interpersonales de la fortaleza y la madurez de las personas que me rodean, estoy literalmente en el horno. ¿Por qué? Porque las personas que me van a rodear me fallaron una vez y me van a fallar 1000 veces más. Las personas que me van a rodear me lastimaron una vez y me van a lastimar 1000 veces más. Porque no hay garantía de que yo pueda tener unas relaciones con las personas maravillosas, que las personas sean a partir de ahora, porque hice el curso de sanidad emocional, todas las personas van a ser buenas conmigo. No, no se trata de fortalecer a las personas, se trata de fortalecerte vos. ¿Por qué? Porque la confianza no está en que la otra persona cumpla, sino en la madurez que yo tengo para poder lidiar con el incumplimiento de los demás. Mi sanidad no está en esperar que el otro me ame o haga todo lo que yo necesito que haga, sino está en que yo ahora tengo la madurez y la fortaleza interior suficiente para poder enfrentarme a la inmadurez, a la falta de amor, a todas las respuestas equivocadas que vamos a tener. Entonces, una persona que no se sana de la traición es una persona que va a vivir siempre con falta de fe y de confianza. ¿Conocen esos que están desconfiados de todo? ¿Ah? Yo desconfío de todo, ¿no? Bueno, es una persona que ha sido traicionada en algún momento de su vida, ¿no? Y esa traición nunca la sanó, y como nunca la sanó, la proyecta constantemente en sus relaciones. Ahora, es tremendamente enfermizo esto. Es muy enfermizo cuando nosotros tenemos esto, porque la traición, la herida de la traición es la pérdida de confianza en alguna persona en la vida, en uno mismo, en todo, porque las cosas no fueron como nosotros pensamos que tenían que ser. Es muy común que los hijos de personas con adicciones desarrollen también la personalidad de traición, ¿no? Cuando tenemos hogares disfuncionales, ¿no? Son espacios donde son muy comunes estas heridas de traición. Son personas que están expuestas a la incertidumbre, ¿no? Porque son hijos que se criaron muchas veces en hogares donde no había estabilidad emocional, donde no había... en serio, ya estoy ya... ¿Qué problema serio que tenemos? Yo nunca calculé... Bueno, vamos a tener que dejar... Miren, vamos a hacer una cosa. Ahí estoy. Yo voy a terminar de darle lo más que pueda ahora, ¿sí? Porque esto encaja justo con lo que vamos a ver la próxima clase, que es eso que ustedes ven allí. Y no lo veré mucho porque no se ve muy clarito, que son las patologías de nuestra identidad, que es la raíz de amargura, que es donde está anclada, donde está cimentada mi amargura, y que tiene como anclajes la culpa, el enojo y la falta de perdón. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, sumado a la clase del perdón. Pero déjenme rápidamente terminar con esto de la traición, que quizás no vamos a poder alcanzar a ministrar lo que nosotros queríamos, que era ministrar sobre esto, orar, tener un tiempo que quizás no lo alcancemos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer la próxima clase. Pero es importante esto de la traición, ¿por qué? Porque, déjenme ir a esto, ¿no? Características de la herida de la traición. Primero, personas que quieren controlar todo. Personas desconfiadas o medias paranoicas. Personas a veces perceptivas que siempre están identificando lo malo, ¿no? Son personas posesivas o celosas. Y vamos a ir a explicar un poco todo esto, ¿no? Una persona que ha sido traicionada es una persona que no quiere volver a ¿qué? A ser traicionada. Y la persona que ha sido traicionada es una persona que sabe que la forma en la que no va a ser traicionada es si puede controlarlo todo. Mientras más control tenga de la situación, menos posibilidad hay de que me fallen, ¿no? Entonces se convierten en personas muy manipuladoras, personas que controlan todo, la incertidumbre en las relaciones los daña mucho. Son personas que están llenas de muchas defensas, ¿no? Hola, ¿qué pasó?
Conecten los muchachos. No, está, pero mira qué rapidez. Estos sonidistas. Bueno, dijimos que son personas que les mata la incertidumbre. Entonces son personas que están siempre intentando controlar las situaciones. Son personas que le cuesta confiar. Y claro, ¿por qué les cuesta confiar? Y bueno, porque fueron traicionadas. Y si alguna vez me lastimaron, pues me cuesta seguir confiando para que otros me sigan traicionando. Son personas que se vuelven expertas en esto de intentar sacar o percibir las cosas ocultas, ¿no? Son personas que andan tratando, son estas personas que piensan que pueden meterse en la cabeza del otro y saber lo que el otro está pensando. Entonces, en ese proceso de maquinación, son personas muy complicadas. ¿Por qué? Porque empiezan a configurarse y a maquinarse traiciones que nunca existen. Son personas que rayan lo paranoico muchas veces. La traición nos puede llevar a complejos paranoicos donde estamos viendo a esta persona que estará pensando, seguro, mirá, y empezamos a armarnos historias en torno a eso. Por eso son personas muy celosas, son personas muy desconfiadas, ¿no? Porque en algún punto de su vida fueron traicionadas. Entonces, yo quiero ir cerrando con esto porque se me va a hacer demasiado tarde y quería que tuviéramos un tiempo para orar. Si nosotros no logramos sanar nuestras emociones, nunca vamos a lograr tener una vida plena. Y esto se lo digo a los cristianos que tienen años de evangelio. Te puedes conocer la Biblia completa, de pe a pa, y seguir todavía en tus mismas situaciones sin resolverlas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestras emociones como cristianos no funcionan diferentes de la de cualquier otra persona. Que hayas conocido a Cristo, que hayas tenido una experiencia con Dios, te garantiza la salvación y la vida eterna, porque la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. Eso es por gracia. Ahora, que tu vida sea diferente a la de una otra persona, es un proceso de transformación. No es porque yo acepté a Cristo, ahora me bajó la panza. ¿Cuántos querrían eso, no? Acepté al Señor, ahora soy cristiana y listo, ¿Te pasó eso? No, tu metabolismo funciona igual, querida, querido, ¿o no? ¿Ah? Las tortillas se acumulan igual donde no tienen que acumularse. ¿Por qué pasa eso? Porque seguimos siendo seres biológicos que funcionamos de la misma manera. ¿Por qué pensamos que nuestras emociones funcionan diferente? ¿Por qué pensamos que podemos ignorar todos estos procesos en nuestras vidas y poder tener vidas plenas porque ahora conocemos unos versículos bíblicos de memoria o porque ahora oramos, vamos a una iglesia los días domingos? Entendamos que la vida cristiana, y por eso tantas personas se desilusionan del Evangelio, porque dicen, este va a la iglesia y mira el desastre que es. ¿No es cierto? Porque puedes ir a la iglesia y ser el peor de todos. Nadie te garantiza que haya cambios profundos. Los cambios profundos son procesos de transformación y para eso necesitamos herramientas. Y eso es lo que nosotros vamos haciendo con todo esto. Simplemente terminar, Ruti, anda pasando si vamos. Esto que te decía, ¿no? ¿Qué es lo que cimenta o qué le da raíz a los problemas emocionales, ¿no? Cuando culpamos, cuando mantenemos el enojo y cuando no perdonamos. No hay nada más improductivo que la culpa. Porque, ¿sabes qué? Acá nadie está negando que quien hizo las cosas mal sea responsable de lo que hizo, ¿no? Acá nadie está diciendo que si ese abusador no merece ir a la cárcel. Merece ir a la cárcel por haber abusado, seguro. Nosotros no tenemos que culparlos de lo que sentimos nosotros, ¿sí? Cuando digo no culpar, no digo es quitarle la responsabilidad. Hay responsabilidades que cada uno tendrá que hacerse cargo. Ahora, cuando yo digo no culpar, digo no voy a dejar que mis emociones la manejen tus acciones. No te voy a culpar a vos de lo que yo siento. Porque ese es el punto. Pero cuando nosotros nos aferramos a la culpa, es decir, lo que me hicieron, lo que fue mi papá, lo que fue mi mamá, lo que fueron en mi casa conmigo, lo que yo sufrí, me abandonaron, me lastimaron, me abusaron, me golpearon. Y podríamos tener un rosario interminable de cosas aquí. ¿Por qué? Porque hay tantas experiencias como vidas en este lugar. Pero la realidad es que culpar te esclaviza, te ancla, te encierra en un ciclo no virtuoso. ¿Por qué? Porque te va a llevar a que vos estés enojado. Y el enojo es el peor consejero. Porque el enojo siempre nos lleva a hacer cosas
que nos dañan a nosotros y que nos dañan a los demás. Cuando yo actúo enojado en la vida, voy a vivir lastimando a todos. Porque me estoy desquitando, porque estoy enojado. Entonces, como estoy enojado, lastimo con mis emociones, hiero a otros, maltrato. Esa condición de enojo, a veces es un estado inconsciente que tenemos con la vida, es un enojo con la vida. Porque es un enojo con qué, es un enojo con lo que yo sufrí, es un enojo con lo que yo viví, es un enojo con lo que me hicieron, es un enojo con la vida porque fue así conmigo. Y eso nos lleva ¿a qué? A no perdonar. Yo no voy a perdonarlo nunca. Con lo que me hizo no tiene perdón de Dios. ¿No? Esa frase que usamos tanto. Y no sé si tiene perdón o no tiene perdón de Dios. Porque vos no sos Dios para darle perdón o no. ¿Sí? El que le va a darle perdón es Dios. Nosotros en ese sentido no podemos meternos en ese lugar porque no somos Dios. Pero sí podemos entender que lo más liberador que podés vivir en tu vida es el perdón. Porque el perdón es cortar la soga que te ha atado toda tu vida a esa experiencia traumática y que no te deja volar. Es como ese globo atado que puede tener todo el potencial de llegar a las nubes, pero no pasa del metro del piso. ¿Por qué? Porque está atado, ¿no? Y esa soga lo ata ahí constantemente. Tenés que cortar esa cuerda. Tenés que perdonar, porque es la manera en la que vos te desconectás del sufrimiento, del dolor. Le aplicás a esa área de tu vida el remedio más poderoso que existe. Porque mirá, el perdón es tan tremendo, el perdón es tan central, es tan poderoso, que el perdón necesitó el sacrificio de Dios. El perdón necesitó el sacrificio de Jesús. Mirá si no es poderoso el perdón. Si no se pagó un precio alto por el perdón. Si no es tan necesario en nuestra vida el perdón. Que lo que Jesús hizo fue venir y morir. ¿Para qué? Para que fuésemos perdonados. Y el Señor dice, así como yo te perdoné, andá y perdona ahora, sé libre. Sé libre, dejate de atar con lo que viviste. Porque es la manera en la que Dios nos sana. Mirá, yo entendí esto y eso me ayudó mucho en mi vida. Cuando yo entendí que Dios no era el culpable de lo que me ha pasado. Porque en el fondo mucha gente mantiene un enojo con Dios. Y si Dios, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Y por qué permitió Dios este maltrato? ¿Y por qué permitió Dios este abuso? ¿Y por qué me permitió Dios todo lo que yo sufrí? ¿Por qué lo permitió Dios? Y la verdad es que Dios no es el responsable de todo lo que pasa. Dios le entregó al hombre una autoridad. Sojuzgar, gobernar y llenar la tierra. El hombre hace uso de esa autoridad sobre la creación. El hambre del mundo no es culpa de Dios, es culpa de los impíos que acumulan riquezas y que no les importa que otros no tengan que comer. La guerra no es culpa de Dios, la guerra es culpa de gente inescrupulosa que con tal de hacer un negocio es capaz de matar miles y miles de personas y mutilar y todo, no le interesa. Bueno, fuiste abusado o abusada porque Dios lo quiso. Fue alguien que sin la madurez, que sin el crecimiento, enfermo o enferma, te dañó. Ahora, ¿qué te dice Dios? Dios te dice, yo no puedo cambiar eso. Pero sí yo puedo ocupar en tu corazón el lugar correcto. Por eso el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso, yo voy a estar. No hay algo más poderoso que un vínculo paterno ni materno, no hay algo más poderoso que el vínculo de un padre, y aún así puede ser el vínculo más dañino de nuestras vidas. La matriz que nos da vida puede ser la que nos termina enfermando y destruyendo. Y vos decís, wow. Pero Dios te dice, yo vengo a ocupar ese lugar. Y hoy ese es tu desarrollo, tu crecimiento. Tu sanidad pasa porque vos hoy puedas crecer espiritualmente, conectarte con tu inteligencia espiritual, con ese desarrollo de tu ser espiritual para entender estos principios de Dios en tu vida. Reinterpretar nuestro pasado. Ese es el gran desafío que tenemos. Mirar para atrás y saber que lo que viviste hoy puede ser cambiado. Es neurológico esto, acordate lo que te digo. Tu cerebro no sabe si tus recuerdos son experiencias actuales o son recuerdos.
Su cerebro no distingue lo real de lo virtual. Y eso es un punto que se quedó impactada la neurociencia cuando lo descubrió. Que nosotros reinterpretamos y reescribimos en nuestra mente cada vez que recordamos algo. Entonces, ¿sabes qué? Vos hoy podés irte a esa experiencia traumática que viviste alguna vez. ¿Y sabés qué tenés? Le aplicás el antídoto del perdón, del amor de Dios. Lo mirás desde tu madurez y de tu crecimiento y entendés que esa persona no tenía otra cosa para dar, que era lo único que tenía y que de su desastre lo único que hizo fue hacer un desastre más. Pero que vos decidís perdonar, decidís librarte de esa experiencia para empezar a escribir tu historia de manera diferente. Eso se trata de la sanidad emocional de nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Pero antes quería que tuviéramos un tiempo para escuchar esta canción. Hay un vínculo, no hay vínculo más maravilloso, y yo insisto en esto porque es uno de los vínculos más poderosos que tenemos. El vínculo paterno, la relación con nuestros padres y sobre todo la relación con el padre, la figura masculina. Es un tema que la misma psicología hoy entiende como algo central en ese desarrollo. Por eso, ¿qué hizo el Señor? No se presentó como un Dios ahí arriba del monte, lejos de nosotros. Se presentó como ¿qué? Como nuestro Padre. Es más, dice que por medio de su Espíritu Santo decimos Abba Padre, papito, papito, ¿no? Papito cercano, nuestro papá. Él nos hizo hijos. ¿Para qué? Para amarnos correctamente, para tener la contención que necesitamos, para darnos todo lo que nos hace falta, para sanarnos. Por eso tenemos un nuevo nacimiento, porque empezamos una nueva historia al creer en Jesús. Empezamos a escribir una nueva realidad en nuestras vidas por medio de nuestra fe. Y a veces no lo hemos entendido. Y han pasado muchos años y nunca recuperamos esto. Pero yo quiero invitarte hoy a que dejes que el Espíritu Santo, que es el médico divino, pueda sanar tu corazón. Cerrá tus ojos. Quiero que me acompañes en este momento. Porque yo sé que es Dios el único que puede meter esa mano en la profundidad de tu ser, de tus emociones y sanar tu corazón herido. Él vino a vendar corazones quebrantados. Él es tu papá hoy, que te ama y que viene a restaurar todo lo que está mal. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía
pero sé que Dios la conoce. Porque cada uno de tus días fueron contados por Dios. Porque nada de lo que pasó fue solo casualidad. Y el poder que hay en el propósito es algo maravilloso. Cuando vos podés convertir todo lo que vos viviste, todas tus experiencias en un propósito. Cuando podemos transformar todos esos momentos dolorosos, esas experiencias traumáticas, eso que tanto daño nos hizo, en un propósito. Cuando yo puedo aprender, cuando yo puedo crecer, cuando yo puedo superar, cuando yo puedo hacerme más fuerte, cuando yo puedo pararme encima de todas esas cenizas que han dejado tantos incendios en mi vida y comenzar a construir algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Y lo hago desde la sanidad, no se lo hago para demostrarle nada a nadie, lo hago porque realmente he descubierto el poder que hay en ser libre, en ser sano. Y allí comienzo a edificar un propósito, porque todo lo que yo viví me va a servir para lo más precioso que hay en la vida, y es ayudar a otros. A veces la consolación con la que Dios me consoló es con la que yo voy a poder abrazar a otros y ayudarles a ser sanados. No nos olvidemos que todo lo que Dios hace en nosotros lo hace para que podamos proyectarlo en amor hacia los demás, en ayuda hacia otros, en entenderlos. Por eso yo quiero invitarte a que vos hoy puedas entender que cada cosa que has vivido en tu vida hoy puede ser restaurada en el amor de Dios, reinterpretada desde la eternidad de Dios, mirada desde una manera diferente, desde el lugar en el que hoy estás, desde tu madurez, desde tu desarrollo, desde tu crecimiento. No sé si vos fuiste o sentiste en algún momento que fuiste rechazado, quizás por las experiencias de la vida, quizás por la inmadurez de otros, pero yo quiero decirte que sos amada, que sos amado, que estás aquí con un propósito de Dios. Dios te escogió y te eligió desde antes de que el mundo se formase. ¿Qué rechazo puede haber para tu vida cuando el que te acepta es aquel que es dueño de todo el universo? Acepta el amor de Dios hoy en tu corazón. Acepta ese rechazo, resistí ese rechazo y acepta el amor de Dios en tu corazón hoy. Porque es Dios el que te sana de ese rechazo, de ese abandono que sentiste en algún momento de tu vida, de esa traición que te provocaron las personas de las que vos esperabas algo. Yo te invito a que pongas hoy esa situación consciente delante del altar de Dios y le apliques el amor y el perdón de Dios. Trae esas personas a los pies de la cruz, ese lugar donde se pagó el precio más alto que esta humanidad alguna vez podría haber visto, la sangre de Jesús derramada. Trae a los pies de la cruz hoy cada una de esas experiencias, cada una de esas vivencias, cada una de esas personas. Pasalas por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo marca el antes y el después. Nuestra historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, así hoy tiene que ser tu vida. Un antes y un después. Lo que pasó antes pasa todo por la luz de la cruz de Jesús. Y al pasar por ahí se aplica el perdón, el amor, la restauración. Deja que Dios sea el que haga nueva todas las cosas en tu vida hoy. Perdona a quien tenés que perdonar. Cuando perdonás, no estás dándole a alguien algo que se merezca. Nadie se merece el perdón. Ni vos te lo mereces y Dios te lo dio. El perdón es algo que yo doy por mí. Es lo más egoísta que hay, el perdón. Sí. Porque no le haces un bien a nadie, solamente a vos. Como no le haces un bien a nadie un mal a nadie con tu rencor, solamente a vos. Tu rencor no lastima y no destruye al que te lastimó a vos. Te destruye a vos mismo todos los días. Así es el perdón también. No va a liberar al otro, te va a liberar a vos de lo que viviste. Perdona a esa persona hoy. Porque es Dios el que te da el recurso de su amor para que lo puedas hacer. Líbrate del enojo. Deja de estar enojado con la vida. Deja de estar enojado con los demás. Deja de estar enojado, enojada con todo. Líbrate hoy
esa culpa y comienza a vivir en la paz y en el amor que solamente Dios te da por medio de su Espíritu Santo, reconstruyendo esa identidad con la que Dios nos formó. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vos seas hoy quien restaure, quien sane nuestros corazones. Señor, quien puedas meter tu mano profunda, Señor, y poder reconstruir esa identidad. Señor, entender que somos preciosos, amados en ti. Entender que somos valiosos y, Señor, únicos. Que vos nos amás, Señor, y que no importa si las personas no nos han sabido valorar, vos nos has valorado con todo, Señor, al punto de estar dispuesto a morir por nosotros. Nadie ha hecho algo tan grande como lo que vos hiciste. Y cuando entendemos la magnitud de tu amor es donde comenzamos a reconciliarnos con nosotros mismos, porque nos damos cuenta lo valioso que somos para vos. Señor, gracias porque sos nuestro Padre, ese Padre perfecto, ese Padre que está presente, ese Padre que no nos abandona, ese Padre que nos provee, ese Padre que nos cuida, ese Padre que nos contiene, ese Padre que nos escucha, ese Padre que nos entiende, ese Padre que nos ama y nos acepta como somos. Gracias, Señor, porque tu presencia paterna es la que nos restaura, es la que nos sana. Gracias porque podemos sentir tu amor de Padre. Gracias porque podemos sentir tu abrazo de Padre. Oh, Señora, vuélvenos en tu amor. Hoy, por medio de tu Espíritu Santo, decimos: papito mío, papito amoroso, papito cercano, nuestro papá. Gracias porque tenemos seguridad en ti. Gracias porque vos no nos abandonás. Gracias, Señor, porque vos no nos traicionás. Gracias porque siempre vas a estar allí. Gracias porque nunca nos vamos a desilusionar de vos. Gracias porque nunca nos vas a fallar. Y porque hoy sanás nuestros corazones en tu amor, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Abrazar al que tenés al lado. Decir: el amor de Dios es el que te sana, ¿sí? Dios hace nueva todas las cosas. Es tan poderosa esa verdad. A la luz de todo esto, cuando entendemos esas palabras, ¿no? El Señor dice: las cosas viejas pasaron, yo las hago todas nuevas. Bueno, ahí tenés todo lo nuevo que Dios hace en tu corazón y en tu vida. Hermanos, el Señor les bendiga. Recuerden, nos quedan 2 charlas más. Vamos a estar hablando más de este tema en la próxima charla y vamos a terminar con el perdón. Vamos a seguir compartiendo todas estas cosas, así van teniendo material. Estamos subiendo los videos también para que los puedan volver a ver. Y como les decía, vamos a dejar ese grupo. ¿Por qué? Porque la idea es que ahora, a partir del mes de septiembre, podamos estar desarrollando otros talleres también para ir sumando más este proceso de sanidad. Hermanos, Dios me los bendiga a todos.